Eh, Agradezco a los que estaban presentes, a los que se dieron el tiempo de copuchar, que es lo que estoy aquí tratando de presentar. Les comento que atrás mío está mi hijo, tiene 4 años. A veces se pone un poco parlanchín, así que, pero por lo general se porta bien. Esperemos que esta vez no tenga mayores problemas. Eh, Sí, por aquí anda mi otra hija que me va a ayudar en caso de cualquier cosa. Así que ahí está ella, se llama Catalina. Ay, ya me corta la mano. Bien, lo que yo les quiero presentar hoy día es parte de lo que fue mi trabajo de doctorado. Esta investigación que yo realicé por 4 años. eh, y que en el fondo es algo que espero retomar en algún momento, porque todos los que hacemos doctorado nos gusta la investigación y, bueno, a mí en particular también me gusta mucho la docencia, así que lo que estoy tratando de hacer es compatibilizar estas dos áreas que a mí me parecen súper importantes dentro de un académico, además de la gestión. Bien, lo que yo les quiero presentar es el diseño de una planta batch multiproducto, una aplicación de la ingeniería sistémica de procesos, que es una rama de la ingeniería química. Y lo que vamos a ver hoy día, que no estoy presentando, perdón, suele ocurrirme. eh, ya, y creo que ahí sí estoy compartiendo. Perfecto. Entonces, esta es diseño de una planta batch multiproducto, una aplicación de la ingeniería sistémica de procesos. Yo realicé mi doctorado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, específicamente en el Centro de Biotecnología y Bioingeniería, que ha ido cambiando de nombres con el tiempo. ¿Qué veremos hoy? Primero, una motivación. También les voy a explicar un poco qué es la ingeniería sistémica de procesos, muy por encimita. Luego les voy a contar de qué se trató mi trabajo, que fue una reformulación MILP, que esa sigla se las voy a explicar en un ratito, para el diseño de plantas batch multiproducto, y el diseño final de una planta biotecnológica batch multiproducto, que era lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, yo como biotecnóloga tengo un cierto interés en los biofármacos, ¿ya? Y estos biofármacos se producen en bajos niveles de producción, tienen una demanda altamente variable y nuevas tecnologías siempre están apareciendo. Y justamente estamos en esta época de pandemia, perdón, con esta demanda altamente variable de justamente vacunas, ¿cierto? Entonces, estos tipos de requerimientos son fácilmente cubiertos por plantas batch. Ya uno no puede producir biofármacos, considerando que estos están siempre cambiando, siempre están cambiando las tecnologías, en plantas continuas, porque las plantas continuas, o sea, para que ustedes diseñen una planta continua y la emplacen, los equipos son gigantes y cualquier cambio es más difícil que si ustedes tienen una planta batch con equipos más pequeñitos, eh, y por lo tanto son los idóneos para la biotecnología. Ahora, ¿cómo funciona una planta batch multiproducto? Ya, las plantas batch multiproductos generan varios productos, pero de manera estacional. Eh, ¿Cómo funciona la planta con la que yo trabajé? Durante un cierto periodo de tiempo producen un producto a ser comercializado durante el próximo año, durante un cierto periodo de tiempo que puede ser 2 años, 3 años, ¿ya? Pero yo consideré que los distintos productos, toda la demanda se producía durante un año, y se produce una cantidad de batches que permitan cumplir con la demanda esperada por el producto. Ya, entonces ustedes saben que si yo quiero una cierta producción X y cada batch me da N, entonces yo voy a tener que producir la cantidad de batch N multiplicado por Y para que me dé X, ¿cierto? Una vez terminado los batch de un producto, se elige otro y se produce una cantidad de batch necesarios para cumplir con la demanda esperada, y así hasta el siguiente producto, que depende de lo que ustedes quieran producir, ¿ya?
Mi motivación era diseñar una planta batch que produjera 4 productos en un año, ¿ya? Y los producía de manera estacional, y ahí les voy a contar un poquito más. Ahora, la necesidad del trabajo. A la fecha de este trabajo, que esto fue por ahí por el 2010, hace 10 años atrás, qué terrible. A la fecha de este trabajo, los artículos científicos asociados al diseño de plantas batch entregaban modelos probados en ejemplos sencillos y de pocas etapas. Ya la planta real con la que yo trabajé contaba de 44 etapas, ya, pero los artículos científicos mostraban plantas de 8 etapas, y por etapas me refiero a 8 etapas de operaciones unitarias. Ustedes saben, yo entiendo que esta charla es como para el eje de biotecnología, entonces ustedes sabrán que, bueno, después les voy a mostrar de todas maneras un flujo del diagrama de procesos de una industria biotecnológica. Y entonces lo que nosotros queríamos hacer era aplicar estos modelos que ya estaban andando, se podría decir, para calcular el tamaño óptimo de plantas biotecnológicas, pero reales, ya como no plantas de juguete, sino que algo real. Y entonces utilizamos un enfoque basado en optimización que está muy relacionado con la ingeniería sistémica de procesos, que ahí lo escribí mal, que es una rama de la ingeniería química que está desarrollada desde los años 60 y que no solamente se preocupa del diseño de plantas batch, sino que se ha preocupado del diseño de plantas en general, de la optimización de procesos, incluso por ahí ha entrado a jugar con ingeniería metabólica, ¿ya? ¿Qué es la ingeniería sistémica de procesos, o en su sigla en inglés, que es Process System Engineering? Es un campo interdisciplinario enfocado en el diseño y operación de sistemas de producción complejos. Ya nosotros podemos decir que nuestros sistemas de producción son complejos, ¿ya? Se enfoca en el desarrollo y aplicación de métodos de modelamiento y computación para simular, diseñar, controlar y optimizar procesos, ¿ya? Y, eh, y por optimizar procesos, eh, me refiero también a veces a identificar cuáles son las operaciones, las condiciones de operación correctas que necesita un equipo para sacarle el mayor brillo posible, por decirlo de alguna forma un poco coloquial. Estos procesos son estudiados a través de una descripción matemática de los fenómenos físico-químicos y bioquímicos. O sea, básicamente, ustedes saben que para un filtro yo tengo una ecuación de diseño. Entonces, en la ingeniería sistémica de procesos ocupamos estas ecuaciones del diseño de un biofiltro, o ocupamos la ecuación de diseño del reactor para poder optimizar, en mi caso, el tamaño de una planta. ¿Ya? Porque yo no quiero ni subdimensionar mi planta, tal que, pucha, en próximos años en realidad salió el COVID y entonces necesito equipos mucho más grandes, o más líneas de producción que en realidad no tengo, y el pasar de mi planta chiquitita a la planta grande que necesito va a ser demasiado costoso, o tampoco quiero sobredimensionar porque en realidad, pucha, la demanda que yo quiero cubrir no necesita una planta tan grande, ¿ya? Entonces, por ahí uno quiere un trade-off costo-beneficio que la ingeniería sistémica de procesos nos permite encontrar. Ahora, les voy a mostrar algunas ecuaciones. Por favor, no se asusten. Son ecuaciones que yo traté de mantener las ecuaciones más sencillas posibles. Cuando uno trabaja con optimización, ¿cierto? Existe una función objetivo y ciertas restricciones. Yo estoy moviendo las manos, yo no sé si me están mirando o solo están mirando mi pantalla, pero en fin. Les voy a mostrar entonces nuestra función objetivo en este trabajo era minimizar este B, que era el tamaño de los equipos, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquito, chuta, no se ve muy bien, pero esto está asociado a un costo que está tabulado para un cierto equipo, en un cierto año hay un índice que uno puede ir actualizando año con año, y este gamma tiene que ver con se me fue el término en este momento, pero las economías de escala,
Eso. Entonces, mientras más grande es el equipo que ustedes quieren comprar, menos tienen que pagar, ¿cierto? Y aquí hay dos componentes que son MJ y GJ, que son este C y este gamma son constantes, ¿ya? Este B es el número que yo quiero calcular, el tamaño de mi equipo. Y estos MCJ y G son la cantidad de equipos que yo quiero comprar de cada equipo. Este M tiene que ver con, déjenme ver mi torpedo, con equipos, hartos equipos que funcionan fuera de fase. ¿Qué quiere decir que funcionan fuera de fase? Y voy a tratar de hacer un dibujito acá. Que si yo, por ejemplo, tengo dos equipos, eh, voy a poner a trabajar este en el tiempo T y este otro lo voy a poner a trabajar en el tiempo T más delta T. ¿Ya? Entonces, cada batch va a salir en un cierto delta T. ¿Sí? Cada cierto delta T yo voy a tener la salida de un batch. Y eso me ayuda a ajustar el tiempo que yo me demoro entre sacar un batch y otro. ¿Se entiende? No estoy muy familiarizada con el nivel de en qué grado están los distintos alumnos que están en el curso, o sea, en esta charla. Bueno, espero que se entienda. Y esta duplicación G sub J es una duplicación de equipos en fase, es decir, todos se alimentan juntos y todos entregan el producto al mismo tiempo. Y para poder obtener el tamaño de estos equipos, que es lo que a mí me interesa y que es lo que yo voy a pagar en dólares, tengo restricciones de tamaño que me dicen que el tamaño tiene que ser lo suficientemente grande, ¿cierto? Para poder producir todo el tamaño del batch que yo quiero, ¿ya? Y aquí esto está dividido por este G sub J, que es una duplicación en fase, es decir, eh, que voy a tener una cierta cantidad de equipos, no sé, 5 que me van a permitir producir el batch que yo deseo, ¿ya? Y aquí hay una constante, S sub I J, que me va a servir eh, que me va a definir de alguna forma el tamaño máximo que pueden tener estos BJ. Ya, esa es una restricción de tamaño. El tamaño mínimo de mi estanque tiene que ser tal que cumpla esta condición. Ahora, también tengo una restricción de tiempo, y es que yo tengo que ser capaz de producir un ciclo de batch en un cierto tiempo. Si no, no voy a llegar a la meta. ¿Ya? Y esa es una restricción que tiene estas dos constantes que yo defino a priori de mi modelo. ¿Ya? Y estos dos son incógnitas en las que no quiero, en las que no voy a entrar mucho en detalle para que no se mareen. Y finalmente, tengo un horizonte de tiempo que cumplir y aquí este Q sub I es la demanda total que yo quiero cubrir. ¿Ya? Este es el tamaño de mi batch. Entonces, este Q sub I sería N veces este B sub I, tal que yo cumplo con esta demanda esperada. ¿Ya? O sea, produzco todo lo que quiero producir dentro de un horizonte de tiempo que en mi caso fue un año. Ahora, si yo miro este problema, que en realidad aquí hay solo 4 ecuaciones, pero en realidad es un poco más complejo que esto, pero no es necesario entrar en mayor complejidad. Si ustedes quieren después, les puedo enseñar un poquito más. Bueno, este problemita aquí, chiquitito, es un problema entero, mixto, no lineal y no convexo. Entonces uno queda así como, ¿what? ¿Qué es esto? Bueno, lo que ustedes necesitan saber es que en optimización, los problemas lineales, súper fáciles de resolver. eh, de hecho, en los cursos de optimización uno los puede resolver a mano, todo súper bien, ningún problema. Luego vienen en términos de, y esto es una simple curva, por ejemplo, una curva, de hecho lineal, es una línea, ya, eso es un problema lineal. Ahora pueden tener un problema entero mixto.
Y aquí se pone un poco más complejo porque hay una selección y yo tengo variables 0, 1, donde 0 es algo que no elijo y 1 es algo que elijo. ¿Ya? Eso es un poco más complejo. Sin embargo, los solvers que estaban por lo menos hasta el 2015 diseñados, los solvers comerciales e incluso algunos que son de código abierto, saben trabajar bien con eso y no se les va en collera. Ahora, viene después los modelos eh, enteros mixtos no lineales. Estas cosas ya son más complejas porque son no lineales. Cuando ya tenemos no linealidades, eh, computacionalmente es más difícil de resolver, ¿ya? Y después de eso vienen los modelos enteros mixtos no lineales y no convexos, que es una cosa ya terrible, muy difícil de resolver. Hay que usar heurística, hay que meterle harta máquina para poder resolver el problema. En otras palabras, súper difícil. Entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? Primero lo que tenemos que hacer es elegir un lenguaje para poder escribir el problema, que los lenguajes de optimización con los que yo trabajé son GANS y AMPL, y elegimos un solver dentro de alguna eh, de estos lenguajes para que sea capaz de resolver el problema. En ese momento, cuando yo empecé a hacer la investigación, otros autores habían resuelto el modelo entero mixto y no lineal, y no convexo, usando un solver que se llama Dicot y se utilizaba en GAMS. De hecho, es muy interesante que si uno empezaba a hacer la historia de los solvers que se habían generado para resolver este tipo de problemas enteros, mixtos, no lineal y no convexo, ustedes se encuentran en la literatura que la gente que se dedicó a armar el puzzle, a armar el solver, a armar todo el aparato computacional matemático para resolver estos problemas, son ingenieros químicos. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, que no venía del mundo de la optimización, no venía del mundo de la matemática, venía del mundo de la ingeniería química. ¿Ya? Entonces, ahí yo me enamoré de este tema y fue como, wow, ingeniería sistémica del proceso es bacán y es lo que yo quiero hacer en mi vida y es lo que yo hice en mi doctorado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sabemos que el problema no convexo es difícil de resolver, entonces lo convexificamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, en términos sencillos, se hace más fácil de resolver. Y ocupamos una técnica que es como calcularle la exponencial a la función. Ya, esto le aplicamos, básicamente aplicamos la exponencial en todas estas restricciones y en la función objetivo y mágicamente tenemos un problema convexo que ya siendo convexo es una cosa más fácil de resolver. Y se supone que esta cosa convexa ya la podían resolver estos solvers que estaban diseñados para eso como Dicot. Y resulta que en esa época yo estudié un problema de una planta de producción que quería producir 4 productos, ¿ya? Y que eran productos biotecnológicos. Y estos 4 productos se producían en fermentadores, ¿cierto? Donde cada producto, mejor voy a colocar, cada producto podía ser sintetizado en 2 microorganismos distintos, microorganismo 1 y microorganismo 2. Entonces, dependiendo del tipo de microorganismo, yo tenía una serie de etapas que tenía que cumplir, ¿cierto? Ustedes saben que si un organismo es intracelular, si un producto es intracelular, primero tengo que romper la célula y después hay todo un proceso de separación que es más extenso, incluso a veces tiene que haber una renaturación de la proteína para, para que sea útil para poder venderla, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de microorganismo, hay una cierta serie de etapas que uno tiene que cumplir. Y resulta que dije,
dijimos en ese momento con mi profesor guía, ya, resolvamos este problema, verifiquemos que DICOP resuelve el problema, nos descargamos la versión de GAMS, que era la más actualizada, nos descargamos la versión de DICOP, y resulta que habían cosas raras. Esta cuestión no funcionaba, o sea, yo tenía un resultado y era como, pucha, estará bien, pero dijimos, a ver, verifiquemos si esta cuestión de verdad funciona. Y dividamos este proceso, o sea, tenemos 16 etapas en total, y dividamos este problema en 16 problemas distintos, que eran todas las opciones que me daban a mí para que el producto 1 se produzca en el producto 1, o sea, en el microorganismo 1, y entonces tiene que seguir todas estas etapas, y el producto 2, o el producto 1 se puede en realidad producir con el producto 2, y se tienen que seguir todas estas etapas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue definir el proceso considerando, fijando cada uno de estos microorganismos, ¿ya? Eso fue este problema H fijo. Y otra forma de resolverlo fue, ya, pero mejor no voy a dar el H fijo, sino que voy a fijar la selección. Y en realidad ocupé una variable I que era igual a 0 si seleccionaba si no seleccionaba el microorganismo 1, ¿ya? El I sub 1 que era igual a 0 si en realidad se seleccionaba el microorganismo 2, ¿ya? Y ahí se iban encendiendo o apagando estas variables, estas selecciones, y teníamos dos formas distintas, y ese es el I fijo, que es una variable que yo fijaba. Y nosotros dijimos, ya, vamos a resolver estos 16 problemas. Y lo primero que tenemos que encontrar es que como estas dos, y créanme, como estas dos formulaciones son iguales, los dos resultados tienen que ser iguales. Y nos encontramos, problema 1, chuta, son parecidas. Ya quizás el error relativo no es muy grande, pero nos encontramos con la instancia o la forma del problema número 6, y ahí la diferencia ya era más, había una diferencia grande. Y era, chuta, esto está bien. Yo modelé el problema de dos formas distintas, totalmente equivalentes, y el resultado debiera ser el mismo. Y además dijimos, ya, vamos a resolver cada uno de estos problemas por separado, y si yo resuelvo el problema completo, me tiene que dar el mínimo de todos estos. Y chuta, no, tampoco. De hecho, si yo resuelvo el problema por separado, uno de estos era menor que el que me daba acá. Y ahí nos empezamos a agarrar la cabeza y fue como, no, esta cuestión no funciona. Y una de las razones es que DICOP dejó de ser actualizado para las nuevas versiones de GAMS. Y eso yo me enteré un par de años después, cuando tuve la suerte de conocer al señor Ignacio Grossman, que es una eminencia en este área de la ingeniería sistémica de procesos. Él es un mexicano que trabaja en Carnegie Mellon y que en el fondo tiene un grupo fuerte de Process System Engineering en ingeniería química, allá donde trabaja él. Y él me dijo, sí, es que en realidad DICOP que nosotros patentamos o que nosotros creamos, se hizo difícil ir manteniendo las actualizaciones conforme iba actualizándose GAMS. Entonces, chuta, nos quedamos sin forma de resolver este problema utilizando esta herramienta fácil y, perdón, y empezamos todo de cero. Analizamos los datos con los que contábamos, que en ese caso era datos reales de una planta. El proceso productivo se producían 4 procesos biotecnológicos, y teníamos el proceso completo de cada una de las etapas, y teníamos información sobre qué etapas podían ser compartidas por 2 o más productos. Y estas etapas me refiero, qué sé yo, a un filtro, por ejemplo, que ustedes saben que un filtro es un filtro y funciona para separar un sólido de un líquido, ¿ya? Y entonces ahí nuestro objetivo fue utilizar estas herramientas de optimización para diseñar una planta batch multiproducto utilizando estos datos reales, que en realidad era, chuta, el enfoque DICOP
que es como el que nos dice que sí puedo ocuparlo de manera así al tiro. No, no se puede. Entonces, ideamos una forma, trabajamos en una forma de poder solucionar este problema para que después nosotros pudiéramos ocuparlos con plantas reales. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos, la información con la que contábamos era de este estilo. Por ejemplo, este era un producto 3. Teníamos el nombre del producto y sabíamos lo que hacíamos, pero en realidad era información confidencial, no podíamos publicarla, entonces le llamamos producto 3. Y las características de este producto 3 es que era una proteína intracelular que se sintetizaba en Escherichia coli. Entonces, ¿cuál era el proceso productivo? Primero había una fermentación, luego había un cultivo celular, ¿cierto? A través de una centrífuga. Después las células eran lavadas, luego concentradas. Ustedes saben que en estos procesos de separación uno siempre parte con volúmenes grandes y quiere llegar a volúmenes chiquititos y tratar de eliminar todo el líquido posible. Y aquí en esta centrifugación, después tomábamos las células y las metíamos en bueno, entraban a un homogenizador para hacer la ruptura celular. ¿Por qué? Porque el producto es intracelular. Luego, una vez que teníamos ese producto, hacíamos una captura de los cuerpos de inclusión, porque esta proteína además era generada en cuerpos de inclusión. Yo no sé si ustedes saben lo que son los cuerpos de inclusión. Básicamente, la célula, como no reconoce esta proteína, porque es una proteína compleja que se sintetiza en un organismo más sencillo. Entonces, esta proteína es sintetizada y es encapsulada dentro de cuerpos al interior de la célula que se llaman cuerpos de inclusión. Entonces, nosotros capturamos esos cuerpos de inclusión, los suspendemos y después hacemos reacciones de reducción y oxidación para poder renaturar esta proteína, o sea, para hacer que la proteína o este producto, sí, es una proteína intracelular, sea biológicamente activa. Luego que ya la proteína es biológicamente activa, empieza un proceso de concentración donde primero hay un microfiltro, luego una cromatografía en SP cefarosa. Esa es una cromatografía por tamaño, ¿cierto? Luego viene otra microfiltración y una diafiltración donde además le cambio el buffer en el que está la proteína. Y viene una cromatografía en Q cefarosa, que es una cromatografía de intercambio iónico. Luego viene disculpen, creo que esta SP cefarosa me está fallando la memoria. Sí, yo creo que es una cromatografía por tamaño, pero me entró la duda. O puede, en realidad creo que es una cromatografía por intercambio aniónico, ¿ya? Porque la Q es catiónico y creo que el SP es aniónico. Luego viene una cromatografía de intercambio HIC, es de hidrofobicidad, y luego otra cromatografía en SP cefarosa, y finalmente una concentración y una diafiltración cambiándole el buffer, ¿cierto?, a esta proteína, que después se iban a otra planta donde el producto era liofilizado y en el fondo sigue otro proceso para la fabricación del fármaco. Ya aquí solamente estábamos sintetizando la proteína. Bueno, y me di toda la lata de mostrarles todas las etapas, porque en realidad esta era para una proteína que era una proteína como más compleja, porque tenía rompimiento celular, pero en realidad teníamos 4 procesos distintos. Aquí teníamos otra proteína intracelular, pero esta era sintetizada en Saccharomyces. Entonces no teníamos el problema de que se produjeran cuerpos de inclusión. Luego acá tenía, bueno, que es la que les mostré recién, también tenía una proteína, otra intracelular, sintetizada en Escherichia coli, también tenía cuerpos de inclusión, y aquí teníamos otra proteína que era intracelular, sintetizada en Saccharomyces. Entonces teníamos 2 proteínas que se sintetizaban en Escherichia coli y otras 2 que se sintetizaban en levadura, ¿ya? Entonces dijimos, miramos la planta real
y vimos que esta en realidad eran dos plantas. Ya había una planta de fermentación que producía de manera estacional las 4 proteínas, las puse aquí con colores, ¿cierto? Que coinciden con este P1, P2, P3 y P4. Y vimos que la segunda planta, que estaba a no sé cuántos kilómetros de la primera, era una planta de purificación que tenía 4 líneas de producción. En esta línea 1 se producía este producto celeste durante todo el año. En la línea 2 se producía de manera estacional el producto naranjo y el producto rojo. En la línea 3 se producía solamente la proteína verde y en la línea 4 la proteína naranja y la proteína verde. Entonces teníamos estas 4 líneas de producción en una única planta y lo que nosotros queríamos, bueno, y ahí hay un dibujo un poco más bonito de cómo quedaba la planta de fermentación, aquí está el producto 1, el producto 2, se llama Pixeta en látex, así que aprendan a usar látex y van a hacer estos dibujos maravillosos. Y aquí estaba la planta de purificación, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos, yo quiero, o nosotros queremos construir una planta que en el fondo no funcione con estas 4 líneas de producción, sino que funcione con una única línea de producción anual, ¿ya? Donde, lo que les decía en un principio, primero en los primeros 3 meses del año producimos una proteína, después los otros 2 meses producimos otra y así dependiendo de las demandas de cada una, ¿ya? Y armamos esto, dijimos, la fermentación puede ser una etapa compartida por todos los productos porque es un fermentador, ¿ya? Luego, por ejemplo, las proteínas 2 y 3 necesitaban una cosecha de células, entonces podía ocupar el mismo estanque para hacer eso. Eh, por ejemplo, para la lisis celular yo necesitaba romper estas 3 proteínas. Básicamente, esa operación unitaria de lisis celular la puedo hacer en el mismo equipo. Y así fuimos, en el fondo, definiendo qué etapas podían ser compartidas entre los distintos productos. Por ejemplo, aquí la captura de los cuerpos de inclusión en una centrífuga. Y así llegamos a una planta que tenía 44 etapas en total. Claro, no toda, o sea, ningún producto pasaba por las 44 etapas, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, el producto que tiene más etapas, yo diría que es el producto 2, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 etapas, ¿ya? Que era muy distinto a estas publicaciones de juguete donde el máximo eran 8 etapas, entonces ustedes saben que con el número de etapas el problema es más pequeño y entonces más fácil de resolver, pero cuando me enfrento a situaciones donde tengo esta cantidad, y perdón que los dibujos se vean tan chiquititos hoy, que yo tengo esta cantidad de etapas, tengo que meterle maquinaria, ¿ya? Y nosotros queríamos hacer esta cuestión un poco real, ¿ya? Entonces llegamos a algo de 44 etapas, identificamos algunas de estas etapas que podían ser compartidas por más de un proceso productivo, ¿ya? Este P1, P2, P3 y P4 son los procesos productivos para la proteína 1, 2, 3 y 4. Y entonces hicimos un primer trabajo donde hicimos una reformulación de este problema entero, mixto, no lineal y no convexo. Dijimos, vamos a hacer una reformulación entera, mixta, lineal, ya, y convexa. Y para poder resolver problemas más grandes. Y este enfoque lo que hacía era que, por ejemplo, en mi función objetivo, que era esta curva azul, perdón, era eso lo que yo quería obtener. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue acercarnos a esa solución por arriba, dividiendo dividiendo toda la curva en ciertos tramos, ¿ya? Y entonces yo podía hacer tantos tramos como yo quisiera, dependiendo del tiempo que yo quería ejecutar el problema,
y de esa forma me acercaba cada vez más a la línea azul, que es mi óptimo, ¿ya? Eso es una aproximación por arriba, pero también hicimos esta aproximación por abajo, ¿ya? Y nuevamente, lo que yo quiero es acercarme a la línea azul y encontrar mi óptimo en la línea azul, pero en realidad lo que yo hago es encontrar estas líneas verdes, que si justo, chuta, mi óptimo está por acá, no estoy tan cercana de la línea verde, o sea, de la línea azul, pero yo puedo acercarme tanto como quiera si yo hago cada vez más puntos de separación, ¿ya? Y ese es un enfoque que nosotros tomamos prestado del mundo de la optimización y que nos permitió resolver este problema. Ahora, hay algo que se llama Performance Profile, perfiles de desempeño, que es este gráfico que yo les estoy mostrando acá, que lo que muestra es el logaritmo en base 2 del tiempo que se demora en resolverse el problema. Y esta es una razón entre los ejemplos o instancias que son resueltos versus el total de instancias que se pueden resolver, el total de situaciones que se pueden resolver. Y nosotros, esta línea que está acá, son estas aproximaciones que les acabo de mostrar, que la idea era que si yo hago la cote de la resolución del enfoque que me corta, se aproxima por arriba y el que se aproxima por abajo, entonces razonablemente voy a tener una buena solución. ¿Y qué vimos nosotros? Que el enfoque del problema donde yo quería calcular los equipos, pero usando estas metodologías, comillas, antiguas, donde yo quiero hacer la resolución del problema entero mixto no lineal, pero convexo. Y llego a esto que en realidad no soy capaz de resolver ni siquiera el 50% de los problemas que quiero resolver. Ya, sin embargo, con esta reformulación que nosotros planteamos, podíamos resolver casi todos los problemas que se nos presentaran. Y eso fue súper bueno, porque fue como, chuta, la maquinaria que está disponible ahora no nos va a servir, pero esta sí, ¿ya? Y está resolviendo casi todos los problemas que le estamos dando. Claro, había un cierto gap que no podíamos resolver en su momento, pero eso también se puede deber a que los problemas que nosotros dijimos que queríamos responder eran problemas también, eh, comillas, inventados, con datos inventados. Entonces, claramente había algunos problemas que no se podían resolver. ¿Sí? Y entonces las conclusiones de este primer artículo fueron que el enfoque que nosotros encontramos era escalable para resolver el problema de diseño de una planta batch multiproducto, porque podíamos resolver problemas mucho más grandes yo les voy a decir, eh, con plantas que tenían entre 4 y 6 proteínas, que tenían entre 11 y 65 etapas. Ahí ya me fui o sea, yo dije, yo quiero que esta cuestión funcione bacán. Y entonces, si se fijan, nosotros teníamos una planta, mi planta real tenía 44 etapas, entonces si yo quería resolver algo con 65, aquí está la herramienta para poder resolverlo. Y entonces el método que nosotros obtuvimos probó ser numéricamente más estable que las otras alternativas, por lo que yo les mostré del Performance Profile. Y entonces y además nos entregaban soluciones óptimas reales y en general más rápido que los otros enfoques. Y esto nos abría un mundo para poder, en el fondo, hacer el problema un poco más complejo. Ya nosotros trabajamos primero eh, con tamaños de equipos que eran lineales, o sea, o que estaban dentro de una curva continua, cosa que en realidad en la práctica no es posible, porque ustedes saben que, por ejemplo, un filtro, ustedes tienen un área que quieren usar, pero resulta que el proveedor les va a decir, ah, chuta, yo tengo este filtro y este otro filtro, elija cuál le sirve. ¿Ya? Entonces, en un segundo artículo nosotros incorporamos eso. No voy a entrar en el detalle, pero básicamente fuimos capaces de optimizar nuestra planta que tenía estos
44 productos que queríamos producir en estas 44 etapas que queríamos producir. Pero lo que nosotros hicimos acá, ¿se acuerdan que yo les mencioné estas constantes? Bueno, esas constantes nosotros las obtuvimos de las ecuaciones de diseño del filtro, de una ecuación de diseño de una centrífuga, de las ecuaciones de diseño de las columnas cromatográficas, y de ahí nosotros definimos esto en base a la información del proceso real, ¿ya? Las definimos como constantes. De repente eso no está tan correcto porque en realidad sabemos que pueden ir variando, pero eso es un problema futuro, que es un problema abierto que claramente en algún momento me gustaría poder resolver, pero sin embargo fuimos capaces de tomar nuestro problema real, sacar la información, poder determinar estos valores y en los resultados pudimos ver que si yo optimizaba la planta, podía ser hasta un 46% más económica. O sea, esta planta que existía fue claramente sobredimensionada. Claro, en su tiempo quizás no contaban con estas herramientas, pero básicamente, si yo hubiese tenido esta herramienta, probablemente igual hubiese quedado un poco sobredimensionada, pero no un 46%, eso es casi un 50%, eso es mucho. Entonces, esta es una herramienta que nos permite tomar decisiones. Porque claro, uno que no está en la empresa, uno no está en el día a día, ustedes saben que cuando uno define el tamaño de una planta, muchas veces hay un olfato de la, de los que saben, de la gente que ya lleva años de circo, entonces saben más o menos si hay un valor que les parece razonable o no. Entonces, esta herramienta no sirve para decir yo quiero elegir esa planta, sino que para darle las alternativas al usuario y de decirle, mire, tenemos estas opciones que nos parecen que son las mejores, ¿cuál cree usted? Y ahí entra también el know-how de la gente que lleva años trabajando en la empresa y que conoce la industria biotecnológica. ¿Sí? Y esto es interesante, que el tiempo que nosotros necesitamos para resolver este problema no fue más allá de 30 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un montón de espacio para complejizar el problema y obtener resultados cada vez más cercanos a la realidad. Podemos modelar cada vez mejor la realidad. Y eso era lo que les quería mostrar. Espero que se haya entendido un poco la idea y nada, quedo abierta a cualquier consulta que haya podido surgir. Espero no haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias, profesora, por su charla, su presentación. Y bueno, chicos, está abierto para que hagan preguntas por el chat y yo las leeré. No sé quién está moderando, ahí hay alguien levantando la mano. Sí, por acá. ¿Aló? ¿Se escucha? Te escucho Sí. perfecto, Pablo. Bueno, primero que todo, gracias primero por la clase, profesora Gabriela. Yo estoy hablando desde Antofagasta. Maravilloso. Ya, Así qué entretenido. que quiero felicitar por la presentación muy interesante porque usted abordó algunos campos que mezclan como es la área de biotecnología como también de la ingeniería química y me llamó mucho la atención el tema de la ingeniería sistemática de procesos. Tal vez nunca lo he escuchado, por lo menos en los tiempos que he estado realizando el estudio de pregrado. Consulta, profesora Gabriela, en la página 18 que usted acaba de mostrar, ¿Ya? usted mencionó un programa de software Sí. que es diseño para las dos plantas de fermentación y purificación. Usted podría... sí, entonces, claro, quería saber cómo se llama el software, que no lo alcancé a escuchar. Ya, mira, sí, dale.
Claro, decía que, ¿cómo se llama el nombre del software o programa de diseño para poder hacer el diseño en sí de la planta? Ya, Y si esos software se puede descargar de manera gratuita o hay que pagar sí, alguna licencia. nada, nada. Lo que sí tienes que trabajar, ya no vas a poder trabajar en Word, que es como ¿Ya? el editor de texto que uno usa. A mí me gusta trabajar en LaTeX, que es otra forma, yo no sé si tú has escuchado hablar de LaTeX. No, LaTeX, nunca, nunca, nunca. LaTeX, búscalo. ¿Ya? Es una herramienta gratuita para editar textos. De hecho, yo suelo preparar mis clases en LaTeX. Voy a mostrar esto no tiene nada que ver con, con la presentación, pero por ejemplo, este es el tipo de presentaciones que se pueden generar en LaTeX. Tienen bueno, hay un montón de formatos. De hecho, yo escribí mi tesis en LaTeX, podría buscarla, pero ya quizás me demoro mucho. Y es un editor de texto que tú escribes casi con código. Mm. Entonces ahí te tiene que gustar un poco el lenguaje de programación para... Ujú. Y dentro de LaTeX está algo que tú puedes descargar, es un paquete que se llama TIC-Z. De hecho, te lo puedo escribir. Ya. Ay, espérame. Sí, ¿En Ya, el aquí mismo tengo chat? ¿En una... el mismo chat, profesora? Lo estoy escribiendo aquí en la pantalla. Ah, ya, perfecto. LaTeX es una forma de editar texto y TIC-Z es, te da soporte, es un paquete que te da soporte para hacer gráficas más bonitas. Que en mi Mm, caso fueron lleva su tiempo, porque bueno, ya que te interesa, lo que yo tuve que hacer es dibujar cada una de estas cajitas y ujú, después, no sé, pues yo le ponía nombre de tanque, ujú. pero tenía un código. Y, Ah, ah. y, y después lo que yo hacía era acá pegar un tanque y uno pucha, me da como pudor mostrarte el código, pero todo está hecho en código. En código de Entonces, programación. en código de programación. Mm. Sí. Entonces, pero yo te insto, o sea, si te gustó cómo queda, yo te insto a usarlo. Y todas las gráficas que yo hice, también todos mis artículos, los hice con TixZ porque encuentro que quedan súper bonitos, es maravilloso. Sí, no, sí. Muy atractivo, profesora. Sí, Felicidades, así muchas que gracias. TixZ, de nada, Ok, muchas gracias. de nada. Muchas gracias por todo. A todo esto, en Antofagasta, en la universidad, yo no sé si estudias en la Universidad de Antofagasta, ¿En la Universidad de Antofagasta? pero ahí hay un profesor que se llama Luis, Luis Cisternas. Luis O- Cisternas, trabaja en Ingeniería Sistémica de Procesos, por si acaso, de hecho, él fue parte de mi comisión del doctorado. Mm. Entonces, si quisieras aprender más del tema, podrías hablar con él o yo también te podría compartir algunos artículos de la ingeniería sistémica de procesos, que a mí me fascina, me gusta mucho esto de trabajar con optimización. Mm. Así que, no sé, es entretenido. Ah. Bueno, gracias. Encantado de ver su presentación. Felicidades, gracias. Qué bueno que te gustó. Profesora, hacen una pregunta, Francisca. ¿En algún ¿Ya? momento se considera la calidad del producto pensando que son procesos batch? Eh, Ya, súper buena pregunta. Lo que pasa es que esa comilla calidad de producto yo me imagino que va en relación con las concentraciones y las concentraciones de impurezas y ese tipo de cosas. Y, ay, se me fue donde lo tengo, acá. Es en estos factores de tamaño donde está involucrado las concentraciones finales del producto y donde también uno podría incorporar concentraciones de otros productos, por ejemplo. Pero eso ya es una cosa
que sería una complejización extra del problema. Por ahora, nosotros quisimos empezar a, ¿cómo se dice? Empezar a explorar el cómo resolver estos problemas. No nos pongamos ambiciosos todavía, pero sí, esto tiene mucho, mucho espacio para mejora, sobre todo en estos factores que es los que nos permitan definir cosas como la concentración del producto final, que podría tener que ver con la calidad, y claro, sabemos que como es un producto biotecnológico, estos productos tienen que estar aprobados, el proceso completo tiene que estar aprobado por la FDA, entonces tampoco hay demasiado espacio para cambios. Nosotros lo que hacemos es tomar un proceso que ya está eh, aprobado por la FDA y tratar de ajustarlo a esta planta multiproducto. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias, profesora. De nada. Otra pregunta de Camila. Dice, al final del proceso de síntesis de la proteína, ¿qué porcentaje de pureza se alcanzaba? Chuta, me pillaste, tendría que buscarlo. Este es un trabajo que hice hace, oh, qué terrible, estamos en el 2020, yo me gradué en 2016, así que tengo los datos un poco añejos, no, honestamente cualquier número que te dé te voy a mentir, así que no lo recuerdo, lo siento. Pero sí tengo la información, si sigues interesada la podría buscar y le puedo responder después por correo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o algo? ¿No? Bueno, entonces damos por finalizada la charla. Muchas gracias, profesora Gabriela, por su tiempo y por entregar su conocimiento, y a los asistentes por escucharla y todo eso. Yo me quedo feliz con que al menos uno de los que me escuchó se haya interesado por la ingeniería sistémica de procesos. Es un área de la ingeniería química que es para mi gusto es un poco árida, pero pucha, atrévanse, es entretenido y pueden trabajar de manera interdisciplinaria con personas que sean más expertas en el área de optimización. Así que eso. Cualquier cosa, si es que necesitan mayor información sobre la ingeniería sistémica de procesos, yo les recomiendo, o sea, me pueden pedir información y les recomiendo buscar a Ignacio Grossman en Google y les va a aparecer aquí un montón de información de ingeniería sistémica de procesos. Preguntan en el chat igual si es que podría dejar su correo para que estén en contacto con usted. De hecho, lo voy a escribir aquí. Espérenme. gsandoval@utem.cl. Bueno, y eso sería. Muchas gracias a todos por su asistencia. Un gusto. Chao, chicos.